¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto, de Marcelo aquí en Estación 820. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? Mucho gusto, buenas tardes, un gusto nuevamente hablar con vos, saludos a toda la audiencia y bueno, esperando acá a ver si los puedo ayudar en algo. No, digo, planteábamos en gran parte de la conversación de hoy con los oyentes esta historia vinculada con el caso Anaí, donde, digo, tomo el caso Anaí porque es uno de los de mayor relevancia mediática, pero que se da muchas veces, donde, por ejemplo, los familiares se quejan que llega antes la información que un fiscal o que un juez difunde a los medios antes que a la familia de un acusado, de una persona que está reclamando justicia por un hecho puntual. ¿Cómo analizás el caso Anaí desde el punto de vista jurídico en cuanto al desempeño de los integrantes de impartir justicia, tanto del juez o de las fiscales, que están poniendo algunas pruebas sobre algunos acusados, son dos, pero sobre uno particularmente, que después, no soy quien para decir que se caen, pero que muchas veces se contradicen con un gran título en un diario sobre una prueba y después nos enteramos que esos mensajes, por ejemplo, que se difundieron, eran antes de que Anaí haya desaparecido y demás. ¿Cómo ves el caso desde ese punto de vista, Ricardo? Bueno, es todo es un tema muy complicado ese de la justicia medios, porque a veces los medios no tienen por qué saberlo, porque es un tema profesional en realidad, sobredimensionan la importancia de una prueba. Entonces el perro reconoció tal lugar y ya parece que tuviéramos sentencia, y no tenemos sentencia, es que el perro reconoció un lugar. Después vincular el lugar con el delito y el delito con el imputado es otra historia. Que la familia de la víctima, en este caso de Anaí Benítez, se queje porque autoridades judiciales difunden el contenido del expediente a la prensa antes que a sus abogados, la verdad que me parece un reclamo lógico, porque los primeros interesados deben ser las partes. Eso no quiere decir que el juez se tenga que reunir con la madre de Anaí para contarle, pero tienen que notificar primero al abogado que está representando a la familia. Me parece a mí, no es una cuestión legal, es una cuestión, yo diría, de buenos modales, ¿no? De prolijidad en la comunicación de las noticias. No puede ser que yo, abogado, me entere qué pasa en una causa donde estoy interviniendo por la televisión antes que me llegue la cédula de notificación. Me parece a mí. Es una cuestión opinable, algunos le dirán, bueno, sí está bien que el juez dé publicidad, pero antes de notificar a las partes, yo lo veo mal. Me parece una exposición mediática innecesaria de la justicia que puede largar su comunicado después de practicar la notificación. Pero no es ley eso, es mi opinión personal. No, está claro, sí, está aquello de que dice que el juez debe hablar en su fallo, ¿no? Y no anticipar la cuestión, pero ¿cómo ves? Bueno, yo soy partidario de eso. Claro. Es más, yo no... A mí la verdad que el fiscal es otra cosa, porque el fiscal es parte. Pero el juez, en mi opinión, se tiene que quedar callado la boca y hablar en la sentencia. Tal cual. Ya no se usa eso. Ahora hay muchos jueces que están haciendo declaraciones sobre causas que llevan. A mí me parece mal, pero soy un poco chapado a la antigua. No, bueno, pero debe ser así, digamos, porque yo lo que digo, y acá me pongo en el rol del periodista, no del trabajador periodista, sino cuando hablamos de los grandes medios, ¿no? Un título en un diario, por ejemplo, hay algo que mañana va a estar en la tapa de los diarios, y siempre hablando de este caso, y es que encuentran en el cuerpo de esta chica tierra que está en la misma pala que pertenecía a Bazán. Y ya pareciera como que él fue el que hizo el pozo y de alguna manera colocó a la chica en ese lugar, digo, en el formato de ese título periodístico, y capaz que la estrategia de las fiscales que están poniendo esta prueba. Pero no necesariamente es él el que utilizó esa pala, digo. Muchas veces se presta la confusión. ¿Crees que muchas veces es a propósito desde una fiscalía o desde un abogado, desde una defensa, que intenta poner esto como para desviar para el lado que le conviene? Y puede ser, sí. Probablemente sea así, porque la pericia de la tierra en la pala, lo vi por televisión.
Yo no vi la causa, es muy difícil opinar seriamente sin haber visto la causa, ¿no es cierto? Pero pongamos que las noticias que se difunden son bastante aproximadas a lo que ocurre en la causa. Si yo fuera el abogado de Bazán, lo que haría es decir dónde usó Bazán la pala por última vez y que hagan una pericia de la tierra donde usó la pala la última vez para ver si corresponde con los restos encontrados en la pala. Por ejemplo, si él la usó en una quinta de tomate que tiene en el fondo de su casa, bueno, yo pediría que le haga una pericia a la tierra de la quinta de tomate. Y si es igual a la que está en la pala, habría que concluir que es igual a la de todo el terreno. Entonces no tenemos ninguna prueba. Es muy difícil. Por algo, los jueces tienen una estructura. Por algo tienen una instrucción en la que se va recopilando pruebas y donde el imputado puede presentar sus pruebas y el particular damnificado y las víctimas pueden presentar las suyas. Es muy difícil hacer una conclusión en esta etapa del sumario y con una medida de prueba que a mi juicio todavía es parcial, porque te digo, si yo fuera el abogado de Bazán, pido una pericia del último lugar donde él diga que usó la pala. No sé si soy claro. Sí, está clarísimo. Yo creo que coincido en esto de las estrategias que muchas veces los integrantes de impartir justicia o de colaborar en la justicia, como es un fiscal, hace que la cuestión se desvíe. Y más aún cuando el tema se mediatiza, ¿no? También que hay muchos abogados que trabajan en torno a eso, a la mediatización. Claro, pero sí. No te olvides que es publicidad gratis. Sí, claro, esto lo digo yo, muchos de los abogados que la gente uno ve por televisión cuando dice, pero si este abogado con la repercusión que tiene jamás podría pagarle a este abogado, y en realidad el abogado no está cobrando por su trabajo, sino lo que está haciendo es cobrarlo a futuro con nuevos casos, no al salir tanto por televisión. Exactamente. Exactamente. Y hay muchos que se han pero hecho... no pasa solo con los abogados, hay una cantidad de opinólogos mediáticos. Sí, bueno, que hay médicos, hay en determinado momento. Lógico, no, por supuesto que no es una cuestión estrictamente del abogado. Y ¿cómo no te preguntarte el desenlace? Porque estaríamos hablando ya sobre cualquier cuestión. No, eso es hasta ciencia ficción. Por supuesto, ya no es la parte que nos corresponde. Pero ¿crees que se puede llegar a impartir justicia correctamente en casos como por ejemplo el de Anaí, donde hay tantas idas y venidas, donde hay tanta presión mediática, donde me parece que hay una necesidad de encontrar un culpable porque debe ser así, y que realmente se llega a lo que la familia de la chica fallecida está reclamando, que es obviamente justicia por su hija muerta? ¿O lo ves un caso muy complicado en cuanto a que se va desviando permanentemente y todos los días hay como un tema nuevo? La extremada difusión que tienen los casos suelen conspirar contra la adecuada resolución de los casos, no solo por los medios de prensa, también por las redes sociales, donde circula mucha información veraz, pero también circula mucha información falsa. Y los argentinos somos proclives a emitir nuestra opinión aunque no tengamos ni idea de lo que estamos hablando. Entonces eso genera toda una corriente que puede llegar, en algún caso, hasta incidir en la voluntad del juez cuando llega el momento de dictar sentencia. Yo lo que veo en el caso de Anaí y de las pericias con respecto a Bazán, aparentemente Villalba está muy comprometido al dar bien un resultado de ADN, ¿no es cierto? Porque el ADN tiene un porcentaje de exactitud del 99%. Villalba estuvo detenido por abuso sexual y fue excarcelado hace 4 meses. Hubo una mujer que hizo la denuncia. En Crónica declaró la policía que lo arrestó. Que eso ya nos hace cambiar el foco de atención al juez y al proceso y empezar a hablar del sistema, ¿no es cierto? Sí, y vos hablabas allí de las redes sociales. Yo estuve hoy en los tribunales de Lomas y el perfil de este hombre es muy complicado. También allí se investiga, es como una nueva herramienta que tiene la justicia para seguir de alguna manera el perfil de una persona, ¿no? Claro. Y esto puede hasta culpabilizarlo, puede llevar a que un juez tome una decisión a partir de esto. Sí, seguro. Y con respecto al otro, el gran problema que tiene la Fiscalía
es vincularlo a Villalba. Para que Bazán esté implicado, tiene que estar vinculado a Villalba. La fiscal ha aventurado que para ella el crimen lo cometió más de una persona, pero tiene muchos puntos oscuros, este hecho en particular. La chica desaparece, aparentemente estuvo privada efectivamente de su libertad, y después aparece violada y sepultada. No es una cosa fácil de determinar, no es broma, y los juicios son prueba. Es complicado el asunto. Hay que ver qué elementos se está manejando en la causa y para dónde deriva. Sacar una conclusión ahora es ser un irresponsable. Yo me animo a decir que Villalba está muy seriamente comprometido. Villalba. Sí. Y Bazán está comprometido. Pero hasta ahí, todavía no lo sé, no hay elementos como para poder afirmar que es culpable. Pero cuando yo te decía lo del sistema, Villalba 3 o 4 meses estuvo detenido por un abuso. Vayamos al otro caso muy mediático de este año, Micaela González. Sí. El que la violó y la mató estaba condenado por 2 delitos de violación, de abuso sexual, y por esos 2 delitos le habían dado 9 años de prisión, y después el juez lo excarcela 1 año y medio antes. Si acá no hay broma. Pero sí. ¿cómo uno puede entender esto, no? ¿Cómo con pruebas, con la detención probada, llegar a la detención por las pruebas que reúne, que después un juez tome esta medida en un tema muy complicado, en un tema muy de actualidad y en un tema que realmente a la gente le duele, ¿no? Es uno de los delitos además más penalizados, ¿no?, que hay en la Argentina, y que está teniendo muchísima repercusión en este último tiempo. ¿Cómo toma esa medida? ¿En qué se basa, no, un juez para excarcelar a una persona que tiene no solamente un antecedente de violación, sino varios? Bueno, particularmente en este caso, yo estoy haciendo un estudio sobre la resolución de la excarcelación de Wagner que dictó el juez Rossi. Y ese estudio, todavía no lo tengo concluido, va en defensa del juez, no en contra. ¿Por qué en defensa del juez? Porque la resolución de Rossi que libera a Wagner, en realidad, se informa en todos los principios del derecho penal en boga en este momento. Es una resolución, para simplificar, garantista. La resolución de Rossi que pone en libertad a un doble abusador condenado 1 año y medio antes de que cumpla su ridícula condena de 9 años de prisión por 2 abusos sexuales, es fundada. Está fundada en sentencia de corte, está fundada en tratados internacionales. Entonces, una vez que se produce la violación y asesinato de esta chica, todos disparan contra Rossi, le piden el juicio político a Rossi, incluso una jueza de ejecución penal de otra jurisdicción de la provincia de Entre Ríos dijo: Rossi actuó de acuerdo a la jurisprudencia vigente, y tiene razón, todos disparan contra Rossi, pero el problema no es Rossi. Si lo sacan a Rossi y me ponen a mí, y yo soy garantista, voy a sentenciar lo mismo que Rossi. El problema no está solamente en la justicia, está en las universidades, está en la difusión del garantismo de Luigi Ferrajoli, que es un italiano, que es el pensador estrella del garantismo mundial, que empezó estando en una asociación de juristas que se llamaba Juristas por la Democracia o Magistrados por la Democracia, en Italia, que después de ese modelo se toman de nuestra justicia legítima kirchnerista. Es decir, gente, y después Ferrajoli abandona esa posición, digamos, marxista dura, y pasa a la posición liberal norteamericana, la que serían los demócratas norteamericanos, sí, que es la que sostiene Zaffaroni. Es decir, el minimalismo penal, no el abolicionismo. Hay otras corrientes que son abolicionistas, directamente quieren suprimir el derecho penal. Pero estos garantistas son más hábiles, y no es que están en contra de la pena del abolicionismo para defender a la sociedad. Están en contra del abolicionismo para defender al delincuente. Porque ellos dicen, si abolimos las penas,
la gente va a empezar a hacer justicia por mano propia. Entonces, en lugar de tener los 2 años presos, los van a matar. Claro. Entonces son garantistas, no abolicionistas. Es un problema muy grave, porque es un problema que empieza en la universidad. Ese. Yo fui alumno del doctor Zaffaroni en 1975, con lo cual te demuestro que tengo muchísimos años, ¿no? Bueno, no importa. Cuando no estaba en ninguna cátedra. Él era titular de una cátedra aparte en la Universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata. Y Zaffaroni, en soledad, en 1975, decía lo mismo que dice ahora. Ajá. Y era minoritario. Hoy, la otra vez lo escuché al fiscal Romero de La Plata, sí, hablando con el periodista Feynman, y Romero decía, si nosotros decimos lo que estamos diciendo acá, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires nos tiran cascotes antes de dejarnos entrar, porque son todos garantistas. Entonces, ese es el problema central. No tal juez, tal juez, tal juez. La doctrina, lo que se enseña en las facultades. No sé si me explico, si me fui por la rama o si... No, está muy claro y está bueno estas charlas que vamos teniendo porque vamos incursionando en terminologías, en modos de pensamientos en el ámbito de la justicia, como para no solamente repetir como loros algunas terminologías y alguna forma de operar que tiene la justicia en general, sino empezar a comprender todo eso que habitualmente escuchamos y muchas veces decimos. Así que un gusto, Ricardo, como siempre. Estoy perdiendo la señal, Marcelo. Bueno, te mando un abrazo, así ya cerramos claramente el mensaje. Gracias, Ricardo, como siempre. No, por favor, un gusto y saludos a todos ahí, un abrazo. Muchas gracias.